Ya extrañaba esto. Hola de nuevo, soy Amay de Amay JPG. Finalmente estamos de regreso en un video que no es un estudio vlog. ¿Cómo iniciar? Básicamente acabo de cerrar con el otro video anterior. Les contaba que estaba terminando mi octavo semestre de la carrera. Mi carrera consta de 9 semestres y el noveno semestre son prácticas. Entonces básicamente la semana pasada, el jueves, entregué mi último proyecto final. De hecho ya me empezaron a subir mis calificaciones a mi portal y todo. Entonces básicamente ya terminé con mi carrera, por decirlo así. Todavía tengo que hacer las prácticas profesionales, que cuentan como si fuera otra materia, pero básicamente ya es salir y trabajar. Pensé que este era un buen momento para enseñarles las cosas que he estado haciendo durante estos 8 semestres. Hay cosas de mis trabajos anteriores y eso que me hubiera gustado como enseñar y contarles, que obviamente si tienen dudas de cosas que hacía en otros semestres, pues son bienvenidas y podemos platicar de eso. Pero mientras tanto, regresando al monólogo inicial, me pareció un buen momento para hacer ese top 10 de mis trabajos de la carrera. Ahora que ya no voy a tener tareas, ahora que como que oficialmente terminé, entonces voy a estar platicándoles un poco a grandes rasgos de qué trataban los proyectos o las tareas y por qué son mis favoritos, o sea, por qué los pongo como en este top 10. Pues eso, vamos a estar viendo los proyectos. Les voy a poner imágenes por aquí. Yo voy a estar viéndolos aquí en mi computadora para recordar qué es lo que quiero decir. Y por aquí finalmente hice un guión, entre comillas, de lo que quiero contarles, de lo que quiero platicarles sobre estos proyectos. Entonces esperemos que no divague tanto como en este intro. Entonces pues vamos a empezar. Vamos en cuenta regresiva del 10 al 1. Entonces el proyecto número 10 en realidad no es tanto como un proyecto, sino la compilación de algunos trabajos que hice en una clase que se llamaba Técnicas de Expresión Gráfica, y en unos veíamos foto, en unos veíamos dibujo como, no anatómico, pero dibujábamos a una modelo en directo, en sesiones y cosas así. En otras, pues les digo, nos enseñaban técnicas que si acuarela, que si tinta, que si lápices y todo esto. Nos pedía nuestro maestro que hiciéramos como un dibujo diario para entregarle en la clase, y hice un dibujo con colores pastel que no sé por qué sentí que era como muy conceptual. Creo que estaba hablando acerca de tener como roto el corazón, y hice 3 ilustraciones al respecto con colores pastel, y como son colores muy vibrantes me gustaba mucho el efecto que daba como el color rojo, y ese fue como una miniserie de ilustraciones que hice. Pero realmente como que no fue un proyecto, fue un trabajo en clase que simplemente yo decidí como seriar, pero realmente no fue como un proyecto. Por eso está como en el número 10, es como algo simplemente que salió bien y que me sigue gustando. Entre estos otros proyectos también están mis proyectos finales de esa clase. Nuestro trabajo final fue hacer pinturas con óleo. Puse 2 que me gustaron de ese final. Una que es el rostro con flores. Realmente el rostro, o sea, no está mal, pero los ojos son demasiado caricaturescos, demasiado grandes, están un poco extraños, pero me gustó mucho los colores que utilicé y la textura que le di a las flores. Es como mi cosa favorita, por eso los puse en el número 10, porque no me encantan. Yo creo que en ese tiempo todavía no ilustraba como ilustro ahora, entonces se puede ver que ya llevaba un proceso, pero al mismo tiempo todavía no estaba ahí. Y en el siguiente trabajo, simplemente igual es una pintura en óleo. En aquel entonces me gustaba mucho dibujar como carreteras o caminos, porque era lo que yo veía cuando yo iba de mi ciudad natal a Querétaro, que es donde yo estudio. Realmente no tiene mucha ciencia esa pintura, pero me gusta como el tema y eso.
Pero algo que me gustaba mucho de las clases de los primeros semestres es que eran muy experimentales, o sea, el hacer como el trabajo manual me gustaba mucho. Entonces como que por eso están en el número 10. Les tengo aprecio, pero al mismo tiempo es como de, no lo mejor. Entonces vamos con el proyecto 9. Bueno, son igual 2 proyectos de una misma clase, que es la clase de, me parece que era herramientas digitales. Igual, esta es una clase seriada, entonces hay herramientas digitales 1, 2, 3 y no sé, como hasta el 7 o el 8. Y era modelado 3D. Básicamente esa era la clase, y estos fueron proyectos finales del parcial y proyecto final del semestre. Y básicamente me gustó porque como que tienen finalidades tangibles, digamos. Me gusta mucho la idea del modelado 3D, pero la verdad es que sufrí muchísimo esa clase y por eso está en el número 9. Fue cuando inició la pandemia y creo que ya les había contado un poquito del proyecto final, pero básicamente hice como este diseño de personaje. Mi computadora no daba y eso el profe me tuvo que ayudar mucho y terminó haciendo muchos cambios a su parecer de mi diseño de personaje. Como que ver tu trabajo ya montado en una simulación y ver lo que puede ser realidad y eso es bonito, pero al mismo tiempo es como de sí, pero no fue mi diseño, o sea, no es completamente mi diseño, entonces como que también por eso está en el lugar 9. El trabajo de parcial, que casi no lo compartí y eso me parece un poco extraño. Igual hicimos un personaje en modelado 3D, pero lo mandamos a imprimir en 3D. Fue cuando inició la pandemia y lo pinté y ese fue como nuestro trabajo final del parcial o algo así. Y me gustó mucho porque me gusta mucho el personaje y está súper lindo, como que me hizo pensar mucho en esto de los art toys y cosas así. Pero otra vez, sufrí mucho en modelado 3D y como que por eso fue como de, no creo. Número 8, otra vez es una compilación de trabajos varios de la materia de fundamentos del diseño. Fundamentos del diseño creo que nada más hay 2 o 4 clases, igual, 1, 2, 3, 4. Y estos fueron, me parece que de fundamentos del diseño 1, que nuestro maestro nos pedía que hiciéramos láminas. Digamos que es como hacer carteles, pero a mano. Entonces veíamos fundamentos del diseño como estos principios compositivos y, por ejemplo, no sé, la concentración, que es cuando haces como las pinturas puntillistas. Varios puntos juntos forman una línea o forman como un cuerpo o algo así, y con eso puedes hacer diseño, ¿no? Pero básicamente nos pedía como que, o sea, nos daba un tema de que esta semana vamos a ver, no sé, la línea. Nosotros teníamos que hacer una composición a mano de una lámina que tuviera que ver con la línea y pues, no sé, nos daba algún tema o nosotros escogíamos tema. Entonces es una compilación de varios como láminas, carteles de fundamentos del diseño. Y yo creo que lo que más me gusta de este trabajo y por qué lo pongo en 8 es por lo de el labor manual y como recordar otra vez los detalles de composición, el poder experimentar. Eran ejercicios que mantenían como la mente creativa y era bueno porque te empezaba a enseñar a diseñar sin tener que saber todavía nada de software. Como que ya empezabas a poner atención a, ok, las alineaciones, a veces hasta las tipografías, también saber cómo manejar los materiales, todo eso. En general hay varias láminas de esta clase que me gustan mucho, pero que decidí como no ponerlas para no ocupar para no poner tanto de eso, pero que siguen siendo como buenos por los fundamentos que nos enseñó precisamente. Y por eso lo dejo en 8, o sea, no es como los super mejores trabajos, pero son como valiosos para mi avance. Número 7. Este es un trabajo relativamente más reciente. Fue el taller de ilustración para el bordado que di por parte de mi clase de emprendimiento. No era precisamente un proyecto final, pero era como parte de los proyectos fuertes del semestre. Entonces, bueno, al menos de esa clase. Me gustó mucho porque me aventó como a la parte de gestionar, publicitar y preparar como todo un evento
que ya lo habíamos hecho, y aquí voy a insertar como otro proyecto similar que también me gustó mucho, que fue un bazar ecológico que hicimos por la clase de liderazgo con mis amigas, pero o sea, fue un proyecto en equipo. Entonces, por ejemplo, yo creo que yo nunca hice nada de diseño para ese proyecto. Tengo un vago recuerdo de que hice, o sea, de que ayudé, pero al mismo tiempo como que el hecho de que fuera en conjunto, como que siento que no puedo tomarme el crédito de lo bien que haya salido. Fue una experiencia muy bonita, pero definitivamente si tuviera que decir como un trabajo que yo hice de gestión y publicitar de un proyecto y todo eso, sería el taller de ilustración para el bordado, porque aparte de todo pues tuve que preparar los gráficos, el material, grabé y edité y subí videos explicando puntada por puntada y todo eso. Creo que simplemente eso, el poder compartir la información, me gustó bastante. El prepararlo y todo eso fue un disfrute increíble. Yo espero que haya gente interesada en el taller, porque me gustaría seguir dándolo. Me gustó mucho esa experiencia y por eso está en el 7. No tiene mucho que ver con diseño, pero tiene que ver con algo que yo disfruté. El proyecto número 6. Es un poco extraña la explicación para el proyecto número 6, porque pertenece a la materia de ergonomía para el diseño, y generalmente este tema se va mucho como al diseño industrial, no sé, la ergonomía de una silla, la ergonomía de un espacio y todo eso. Entonces, cuando nosotros tomamos esta clase de ergonomía para el diseño, del diseño gráfico, nuestro profe decía que se refería como al diseñar con las personas en mente. Entonces, nuestro trabajo final era solucionar una problemática, bueno, no solucionar una problemática social, pero crear como algún material que ayudara a la solución de un problema del diario, del día a día, de la cotidianidad. Bueno, había tenido mucho últimamente el acercamiento de los derechos de los niños por el trabajo de mi papá. Entonces pensé en crear como este pequeño sign, por decirlo así, donde hablara sobre los derechos de los niños. Diseñé una serie de personajes de animales endémicos de México, los volví alumnos como de escuela y tienen a su maestro, y entonces mediante estos personajes yo cuento los derechos de los niños. El diseño de personajes que hice me gustó muchísimo, me gustó mucho las láminas que hice sobre el proyecto, la carátula del proyecto, pero ya el cómic en sí siento que no tuvo tan buena calidad como me hubiera gustado. Como que hubo ahí, no sé si es un error de tamaño o de la planeación, pero también la tipografía quedaba muy grande o muy pequeña, y como que ya era mi trabajo final del semestre. Entonces también me dio un poco de flojera corregir algunos cuadros de texto, cosas así. Entonces como que hubo por ahí unas cuantas desgracias, y entonces como que no, les digo, estoy en una relación de amor-odio con ese proyecto. Me gusta, pero al mismo tiempo tiene detalles que como que no estoy orgullosa de cómo lo dejé. Entonces como que Y luego tenemos el proyecto número 5, que es la página web que hice como tipo portafolio, tipo digamos que es un prototipo de si tuviera una página web y hiciera las cosas que me gustaría hacer. Que incluyen pues tener mi portafolio, tener una página a mis videos, tenía preguntas frecuentes, carrito de compra, como una simulación de si vendiera productos, de si tuviera ahí, tomara por ahí las comisiones y cosas así. Fue por parte de mi clase de herramientas digitales, creo. Pero fue el proyecto final de esa clase y realmente disfruté muchísimo esa clase. No sé por qué, pero quiero compararla como si fuera cálculo, pero para diseñadores. Es como una materia, es que tiene lógica, pero a fin de cuentas sigues utilizando tu criterio de diseñador. Entonces no me interesa como realmente nada el diseño web, pero disfrutaba mucho esa clase. Entonces está en el número 5 porque es como
sí tiene que ver con diseño y lo disfruté, pero al mismo tiempo como que no es muy relevante a lo que yo quiero, o tampoco es como que haya sido wow, la mejor página web del mundo, pero me gustó mucho, lo disfruté y creo que salió algo cool. En el número 4, ya acercándonos al final, mi portafolio de fotografía. Este fue, creo que herramientas digitales, no, técnicas de expresión 4, que pues básicamente era como introducción a la fotografía. Estuvimos haciendo fotografía todo el semestre. Se enseñaba el maestro a utilizar o a mover algún aspecto de nuestra cámara. La verdad no sé mucho, incluso con esa clase, entonces no me voy a poner a decirles términos. Pero básicamente que si la iluminación, que si la velocidad, que si XXX. Entonces nos ponía ejercicios con eso y nos sacaba a la calle a tomar fotografías. Disfruté mucho de esa clase y el producto final que teníamos que entregar era una recopilación de nuestras fotos. O sea, que escogiéramos como las mejores de nuestras fotos y hiciéramos como este portafolio. Y entonces él también nos da la clase de preprensa y él hace encuadernación. Entonces pues nos enseñó a hacer la encuadernación para este proyecto. Y a mí me gustó mucho porque les voy a decir que soy una romántica empedernida. Y entonces lo que yo hice para este proyecto fue como dividir cada sección y le puse como un nombre a cada una de las secciones. Y por ejemplo, no recuerdo realmente ya cuáles eran, los estuve revisando y recuerdo que había uno que era como sesión tal, habitantes, y pues era como que habita nuestro mundo, nuestra realidad, personas, la naturaleza, como criaturas, insectos y eso dependiendo de las fotos que había escogido. Había otras que era como sesión, no sé, tal, tierra y cielo o algo así. Y ahí puse como imágenes donde había una buena parte de cielo y una buena parte de algún otro elemento que fuera como terrenal. Y esas son mis favoritas, incluso pueden ver que utilicé una para las portadillas y todo eso. Pero pues nombré todo esto como un tema que traigo últimamente o que he traído estos últimos años, que son las cosas pequeñas. Entonces en la parte de atrás escribí como un poema, bueno, no un poema, pero un pequeño como escrito, porque nació de una traducción de un poema que leí. Y luego como que yo agregué otras partes o otra interpretación que yo hice, que pues básicamente era eso, ¿no? Que mis fotos estaban representando cosas que para mí son como importantes, pero que son como detalles pequeños y todo eso. Entonces pues como que de eso trató un poco ese proyecto. Pues me gusta, en ese tiempo hacía mucho eso, por eso les digo lo de romántica empedernida, porque hacía mucho eso de darle como nombres a algunas cosas o buscar como los significados perfectos para algunas cosas. Todavía lo hago. Está en número 4 porque tuvo varios como errores al momento del armado. Debí haberlas pegado de manera invertida para que quedara la carátula. Digamos que tengo este post-it, entonces para la parte de adelante tenía que quedar la solapa de este lado, pero para la parte de atrás la solapa tenía que quedar de este otro lado. Entonces cuando armé primero las portadillas, yo doblé la solapa de ambos por el mismo lado. Entonces cuando las tuve que pegar me di cuenta que en una quedaba de un lado y en otra del otro. Entonces pues tuve que pegarla al revés, y hay una que tiene la solapa en la parte exterior y no en la parte interior como debería de ser. Un trabajo como padre. Vamos por el trabajo número 3, que es otro portafolio. En la carrera haces muchos portafolios en general, recopilaciones de tus trabajos. Hay de materias a materias. El portafolio que hice en el video anterior, que me estuvieron viendo trabajando y todo eso, fue un portafolio como bien estructurado. Los demás portafolios que he hecho realmente nada más han sido recopilaciones de mis trabajos. Entonces este próximo portafolio que les voy a enseñar fue de uno de los semestres, creo que fue como en tercer semestre más o menos, donde llevamos una materia que era editorial, pero fue como una introducción. Yo recuerdo que después de que llevé esa materia yo dije, yo no me quiero dedicar a editorial nunca en mi vida, y miren dónde terminé, ¿no?
los ejercicios que nos enseñó a mí me dejaron con la idea de esto es editorial, o sea, a esto se dedica alguien que diseña editorial. Es que recuerdo que nos ponía a hacer ejercicios de medir las hojas, conocer los formatos y todo eso. Entonces creo que fue más bien como una introducción al diseño editorial, pero una introducción súper básica, porque creo que hasta aprendí un poquito más en preprensa de editorial que en esa clase. Pero vimos ahí como herramientas básicas de InDesign. Pero regresando a la idea, el portafolio que estuve trabajando lo pongo en número 3 porque es uno de mis acercamientos al diseño editorial. Pero también es, como les repito, un trabajo que terminó siendo como impreso, armado, maquetado. Otra vez viene lo que les decía de ser como romantizar las cuestiones del diseño. En este caso, bueno, por aquí lo tengo. Hice otra vez lo mismo que en el otro portafolio, nombré cada sección con una palabra, generalmente era como griego o latín, que significaba algo y ese significado pues tenía que ver con el contenido de cada sección. Entonces tenía esta sección que era... disculpen que lo pronuncie como Dios me dé a entender, no sé, no recuerdo de qué idioma era, pero Sonder, que era la segunda sección, que era la comprensión de que cada transeúnte está viviendo una vida tan vívida y compleja como la nuestra, como la tuya, como la mía. Entonces, lo que colocaba en esa sección eran fotos de personas que tomé pues durante ese mismo semestre. De hecho, creo que este fue después o al mismo tiempo que el portafolio de fotografía, porque son las mismas fotos. De hecho, muchas veces van a ver que repito trabajos porque pues son cuestiones que realicé y pues se van volviendo parte de tu portafolio. Ahí agregué algunos trabajos de ilustración que ya empezaba a hacer y cosas así. Lo que me gusta mucho de este proyecto fue que lo basé en el diseño de un álbum de K-pop que tengo. Entonces, incluso el hecho de utilizar la cartulina, ¿cómo se dice? Iridiscente, fue como idea del álbum de K-pop. Cada sección tiene su color. Me gustaba porque la idea era que cuando lo cortara, no se ve tan bien en cámara, pero cuando lo mandé a cortar, se iba a ver un poquito de cada color en la orilla. Y sí se ve, pero en la cámara casi no lo captó. Y se ve un poquito más así, como que lo inclino. Y entonces tenía que entregar un CD con mis trabajos, me parece ahí, los trabajos que están aquí, ponerlos en digital y entregar creo que los documentos de impresión del libro en general. Y dije, ¿de qué manera para no entregar como el CD nada más así? O sea, que venga como todo en conjunto. Entonces lo que hice fue, otra vez, inspirarme en los álbumes de K-pop. Y lo que hice, pude haber hecho algo mejor, pero lo que hice fue abrirle como un pequeño bolsillo al catálogo y ahí metí el CD. Y por último, esto es algo que no sale en el pequeño como clip que les enseñé, porque como lo estaba haciendo con una mano nunca lo vi, pero agregué un pequeño inserto, no recuerdo si esa es la palabra, al libro, igual que en los álbums de K-pop, y básicamente este es como un pequeño panfleto que incluye son como pensamientos o anotaciones que yo he hecho. El hecho de que tenga tantos como pequeños detalles es lo que me gusta mucho de este proyecto. Pero por ejemplo, el diseño dentro del libro es fatal. Porque siento que por ejemplo la línea que puse, esta línea que precisamente es para cada sección, siento que es muy gruesa, o sea, como que no debería de ser tan gruesa. Y por ejemplo, debía hacerle mucho tratamiento a varias fotos porque salieron como todas, unas muy intensas, otras no tan intensas. Pero lo que sí puedo controlar fue por ejemplo el espaciado de los elementos, o sea, aquí el espaciado entre el título de la obra y este de aquí abajo principalmente porque hay muy poco espacio. En estas ilustraciones pueden ver que por ejemplo aquí puse el nombre de la obra, la técnica, pero está súper pegado abajo y súper pegado en la esquina, entonces casi no se nota, primero que nada.
porque está muy cerca de la orilla blanca y o sea, aparte es blanco y, o sea, como que muchos detalles ahí que tienen que mejorar. Bueno, mejoraron ya ahora, pero pues son cuestiones de diseño que en el momento como que no revisé. Ya la recta final con el número 2, que es un pop-up book que hice para mi clase de preprensa. También fue un proyecto final del semestre y no tengo ese libro porque desde que hice el libro, bueno, desde que nos planteó el maestro la idea del pop-up book, yo sabía que quería hacer un libro para mi, en ese entonces, futuro sobrino. Lo tiene mi hermano y pues es de mi sobrino, se lo regalé. Van a ver nada más imágenes, es lo único que tengo del pop-up book. Pero hice todo el diseño y todo el armado del libro. Hicimos todo, la planeación, la impresión, el armado. Tuve que calibrar los tamaños, ver los mecanismos, cómo tenían que estar armadas las piezas para que cuando se abrieran las páginas saliera, y hice las ilustraciones. Y entonces básicamente el libro pues es una historia, relata una historia que escribió mi otro hermano, un pequeño como poema, hablando precisamente de que esperábamos la llegada de mi sobrino. Y a pesar de que tiene errores, porque por ejemplo en alguna de las fotos, si es que está por ahí, cuando lo abría no se podía pegar completamente la guarda, que es la hoja que va por dentro, que tiene como una textura ilustrada. No se podía pegar completamente porque si no, no se iba a abrir bien el libro, y ese fue un error mío de armado en la planificación. Y pues estaba como ese pensamiento de que se vaya a romper, se vaya a despegar, no se vaya a levantar, los tamaños no coincidan, muchas cosas. Entonces, o sea, el resultado fue bueno y estoy muy contenta con ese, pero definitivamente hay cosas que se podían mejorar. Entonces ese es el número 2. Como dicen algunos, nuevo día, nueva yo. Resulta que mientras hacía el video estaba editándolo justo ahora y me di cuenta que me salté un trabajo y no sé en dónde correspondía su lugar, porque lo tenía inicialmente como el proyecto número 3, pero no sé si cometí un error al poner el portafolio en el número 3 o si este trabajo pertenece al número 3. Entonces voy a ponerlo como las menciones honoríficas antes del número 1. Las otras menciones honoríficas van a pasar rápidamente de igual manera por aquí, pero no las voy a explicar tanto como este proyecto. La razón de que este proyecto esté como tan arriba a pesar de que no tiene mucho que ver ni con diseño, ni siquiera era una clase como tal de diseño ni nada por el estilo, pero eso es como muy importante para mí porque durante los primeros semestres tuvimos esta clase que se llamaba, creo que era el taller de lectura y redacción, y nuestra maestra nos puso entre los trabajos durante la semana. Ella nos daba clase creo que los lunes, entonces durante la semana hacíamos algún entregable diario, y por entregable me refiero como a que podíamos en una hoja escribir un poema o hacer un dibujo o hacer un collage o pegar una cosa o escribir como acerca de nosotros, de nuestro día. O sea, podía ser un diario, podía ser un, ¿cómo le llaman? Como art journal, podía ser lo que nosotros quisiéramos, pero diario teníamos que hacer como algo, juntarlo en esa carpetita y entregar semana por semana pues ese compilado, ¿no? Entonces en esa clase recuerdo que como que yo me tomé muy personal ese proyecto, y a pesar de que solamente necesitaba como escribir algo, yo si escribía una frase, hacía un dibujo para la frase o hacía un collage para la frase, o si tenía, me acuerdo que en ese entonces pues fue la primera vez que yo viví sola, entonces cuando hacía mi despensa compraba tés de bolsita y pegaba como la bolsita, o pegaba como el cordoncito que tiene la bolsita porque atrás traían frases, y escribía una frase para ese, o hacía dibujos con los materiales que tenía como los colores pastel o todo esto. Entonces hice un diario muy completo que incluía collage, dibujos, pinturas, cosas como que a veces fui a un concierto. Fue la primera vez que compré un álbum de BTS, lo escribía o lo ponía ahí de alguna manera. Había hay 3 hojas ahí que son mensajes de mi crush que yo pasé a como que los copié y los escribí.
mensajes bonitos que a mí me gustaban de mi crush y pues los transcribía, ¿no? Entonces por ahí hay 3. Simplemente como que me mantuvo cuerda, como les digo, fue cuando yo recién me mudé para allá. Entonces no vivía sola, compartía cuarto con una chica, pero la chica estaba en el turno de la tarde y yo estaba en el turno de la mañana, entonces rara vez nos veíamos y cosas así, entonces pues vivía sola, era mi primera vez fuera de mi casa y como que me mantuvo cuerda hacer eso. Y me acuerdo que reutilizaba, cuando vivía allá sola, compraba cereal cada semana, bueno, no cada semana, pero cada 2-3 semanas compraba cereal y luego guardaba la caja y la cortaba y con eso hacía como la base para mis hojas que ponía en esa carpeta. Y de hecho ahora viven en una bolsa de plástico, pero inicialmente había comprado una carpeta de argollas, pero la usé para otra entrega que tenía que hacer y ese profesor nunca nos regresó esa bitácora, entonces perdí ahí la carpeta y me quedé con las hojas sueltas de este proyecto. Lo pondría en número 1 por su significado, pero como tal no tiene ninguna estructura ni de diseño, ni siquiera de lectura y redacción. Por ahí pueden ver un poema que está todo corregido, por eso está en las menciones honoríficas. Y por aquí van a poder ver otras de las menciones honoríficas. Por ahí hay un mapa de museos de Seúl que uno de los museos le dio me gusta en Instagram y ese es como mi máximo. Algunas infografías, una de BTS, que me gusta el dibujo pero no me gustan los colores que utilicé. Por ahí también hay carteles, ilustraciones para carteles que hice para mi clase de diseño de cartel. Y otras cuantas cosas más. Entonces esas fueron las menciones honoríficas antes de llegar al número 1 y regresamos al número 1 con Fabi del pasado. El número 1 del top de mis trabajos de la carrera sigue siendo la revista que hice para mi clase de prototipado y simulación de publicaciones, o sea, editorial, y fue mi proyecto final. Ya les he platicado de este trabajo varias veces, me vieron trabajar este proyecto en alguno de mis estudio blogs y pues básicamente ya no les voy a contar tanto acerca de la revista, pero básicamente sigue siendo uno de mis mejores trabajos porque fue de un tema que a mí me gusta muchísimo, fueron los tenis y como que eso me dio mucha pasión para trabajarlo. A pesar de que los artículos son de otras personas, yo edité varios para agregar información o para corregir información. Entonces como que siento que aunque yo no escribí la mayoría de lo que está en la revista, escribí o aporté varias cosas a la revista, entonces como que sigo sintiendo que toda la revista es mía. Incluso como les decía en los videos, la selección de las publicidades también la hice minuciosamente. Fue como el primer acercamiento a una publicación real, o sea, una edición real de una publicación. Y siento que eso es como que fue el antes y el después de que me gustara editorial. Bueno, no tanto, hay otros proyectos de editorial que también me gustaron, pero que siento que si tuviera que escoger uno sería este. Fue la primera vez que aplicamos una metodología que estaba como que súper fundamentada, pero no era de que tuviera que seguir cierto número de pasos, sino que una vez que escogía los conceptos, todo era experimentar, idear, imaginar. Como que cambió un poco mi percepción de las metodologías. Por ahí también, por ejemplo, el libro que me vieron hacer en los videos también lo quería poner, pero otra vez es un trabajo colaborativo con mis amigas y mis compañeras de la carrera, pero si tuviera que escoger entonces una cuestión de editorial sería la revista. Siento que es de mis mejores trabajos de toda la carrera. También tiene que ver, pues, como les digo, el tema del que hablé y el hecho de que sea de mi optativa, de mi especialidad. Creo que eso es como todo. Yo creo que a todos nos pasa, pero cuando vemos en el momento, por ejemplo, mis trabajos de, no sé, tercer semestre, pues en el momento yo los veía y yo decía, este cartel, el mejor cartel de mi carrera. Pero pues obviamente uno va trabajando y va creciendo y va cambiando hasta de estilo y todo eso. Entonces los carteles que ahora veo, digo, está súper mal el espaciado, está súper mal esto, la paleta de colores está súper mal.
Entonces como que hay muchos trabajos que en su momento yo cuando pensé en hacer el top dije, tal trabajo entra. Y ahora que los estuve viendo, cuando estuve reuniendo los videos, las imágenes y todo eso, como que de repente los vi y dije, no puede ser ese un trabajo de mi top 10. Creo que estoy divagando, algo que les dije que no iba a hacer. Pues bueno, este fue el video de hoy. No olviden comentarme si ustedes creen que alguno de mis trabajos debería ir más arriba o más abajo. Cuéntenme si quieren ver, no sé, mi top de peores trabajos de la carrera. Seguramente tengo muchos de esos. Y pues nada, estoy muy contenta de poder regresar a hacer videos. No olviden comentar, darle me gusta al video, compartir, suscribirse si no lo han hecho y seguirme en mis redes. Pueden por ahí también dejar sus sugerencias de videos si tienen alguna idea o si quieren que les platique más sobre el diseño editorial, mi carrera, en general la ilustración o algo por el estilo. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, espero que estén sanos, que estén bien y nos vemos pronto. Manténganse saludables, bye.